En un mundo que parece avanzar cada vez más rápido hacia lo desconocido, hay momentos en los que la historia deja de sentirse como algo lejano y comienza a sentirse como una advertencia. No es la primera vez que las naciones se levantan unas contra otras. No es la primera vez que imperios poderosos se enfrentan en conflictos que parecen decidir el destino de millones. Pero hay algo diferente en lo que está ocurriendo ahora, algo que inquieta, algo que no puede ser ignorado, porque mientras las tensiones aumentan entre los Estados Unidos e Irán, mientras los analistas hablan de estrategias, poder militar y economía global, otros observan en silencio, recordando palabras que fueron escritas hace miles de años, palabras que hablaban de tiempos como estos. El mundo moderno llama a esto geopolítica. La Biblia lo llama señales. Y en medio de todo esto, surge una pregunta que cada vez más personas comienzan a hacerse. ¿Y si este conflicto no es solo político? ¿Y si no es solo militar? ¿Y si, de alguna manera, ya estaba escrito? Porque cuando se observa con atención, ciertos patrones comienzan a repetirse, civilizaciones que parecían indestructibles, liderazgos que dominaban el mundo, economías que parecían eternas, y de repente, todo cambia. Eso ya ocurrió antes, y está escrito. En el libro de Daniel se describen visiones que hablan de reinos que se levantan y caen uno tras otro, imperios que dominan la tierra por un tiempo, pero que nunca permanecen para siempre. Cada uno con su momento, cada uno con su propósito, cada uno con su final. Y lo más inquietante es que esas visiones no se detienen en el pasado, apuntan hacia el futuro. Un futuro donde el equilibrio del mundo sería frágil, donde las alianzas serían inestables, y donde los conflictos no serían solo regionales, sino globales. Hoy, cuando el nombre de Irán aparece en cada titular, cuando se habla de tensiones con los Estados Unidos, algunos recuerdan que Irán no es solo un país moderno, es Persia, una de las civilizaciones más antiguas y significativas en la historia bíblica. Persia no es un nombre cualquiera. Aparece en las Escrituras como un imperio poderoso, influyente y profundamente conectado con el destino del pueblo de Dios. Fue bajo el dominio persa que ocurrieron eventos decisivos en la historia bíblica. Fue un rey persa quien permitió la reconstrucción de Jerusalén. Fue en ese contexto donde se cumplieron profecías importantes. Pero las Escrituras también muestran que Persia tendría un papel más allá de su tiempo. Un papel que muchos creen que aún no ha terminado. Y ahora, miles de años después, ese mismo territorio vuelve a estar en el centro de la atención mundial. No por reconstrucción, no por paz, sino por conflicto. Y no cualquier conflicto, sino uno que involucra a una de las mayores potencias del mundo moderno. Los Estados Unidos, un país que para muchos representa el poder dominante de nuestra era. Un imperio moderno, un líder global, pero la historia y la Biblia nos enseñan algo importante. Ningún imperio es eterno. En el Apocalipsis se describen tiempos donde el poder global se fragmenta, donde ya no existe una única fuerza dominante, sino múltiples actores disputando el control. Un mundo dividido. Un mundo inestable, un mundo en transición, y es precisamente en ese tipo de escenario donde las tensiones como las que vemos hoy comienzan a tener un significado diferente, porque ya no se trata solo de quién gana o pierde una guerra. Se trata de lo que esa guerra representa, de lo que desencadena, de lo que pone en movimiento. Analistas modernos hablan de estrategias militares, de costos, de alianzas. Hablan de drones, de misiles, de economía global. Pero hay quienes ven algo más profundo. Ven un cambio de era, un cambio de orden,
Un momento donde el sistema que ha dominado el mundo durante décadas comienza a mostrar señales de debilidad. Y eso también está escrito. Las profecías hablan de un tiempo donde el poder sería desafiado, donde las estructuras establecidas comenzarían a tambalear, donde lo que parecía firme comenzaría a desmoronarse. Y cuando eso sucede, el mundo cambia. No de forma gradual, sino de forma abrupta, inesperada, irreversible. Hoy, mientras algunos predicen que los Estados Unidos podrían enfrentar dificultades en un conflicto prolongado, mientras se habla de desgaste, de costos, de presión global, otros recuerdan que las Escrituras ya describían escenarios donde grandes potencias serían sorprendidas, donde la confianza en su propia fuerza sería puesta a prueba, donde el resultado no sería el esperado, y eso genera una inquietud profunda, porque si la historia sigue ese patrón, entonces este conflicto no sería solo una guerra más, sería una señal, una pieza dentro de algo mucho mayor, algo que aún no se revela completamente, pero que ya comenzó a tomar forma, y es aquí donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué viene después? Porque si este enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán no es un evento aislado, si forma parte de un proceso más grande, si encaja dentro de un patrón profético, entonces lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo. Un comienzo que podría llevar al mundo hacia un escenario completamente diferente. Un escenario donde las reglas cambian, donde las alianzas se rompen, donde nuevas fuerzas emergen y donde el equilibrio global, tal como lo conocemos, deja de existir. Pero lo más impactante es que las Escrituras no solo hablan de conflictos, hablan de consecuencias. Hablan de lo que sucede cuando las naciones se enfrentan, cuando el poder se redistribuye, cuando el mundo entra en una nueva fase. Hablan de crisis, de incertidumbre, de transformación y en medio de todo eso, de decisiones que cada persona tendrá que tomar. Porque cuando la historia se acelera, cuando los eventos se intensifican, cuando las señales se vuelven más claras, nadie permanece indiferente. Todos, de alguna manera, se ven afectados. Todos forman parte de la historia. Y tal vez, solo tal vez, estamos viviendo uno de esos momentos que en el futuro serán recordados como el punto donde todo comenzó a cambiar, donde el mundo dejó de ser lo que era y se convirtió en algo completamente diferente. Y mientras el mundo observa con atención cada movimiento, cada declaración, cada ataque, algo comienza a hacerse evidente. Este no es un conflicto común, no sigue las reglas tradicionales, no se parece a las guerras del pasado, porque esta vez no se trata solo de territorios, ni de recursos, ni siquiera de poder militar. Se trata de resistencia, de desgaste, de un enfrentamiento donde el tiempo puede ser más decisivo que la fuerza. Hoy, muchos analistas describen lo que está ocurriendo como una guerra de desgaste, una guerra donde no gana necesariamente el más fuerte, sino el que logra resistir por más tiempo. Y eso cambia todo, porque durante décadas el mundo ha visto a los Estados Unidos como una potencia prácticamente imbatible, un país con una capacidad militar incomparable, con tecnología avanzada, con influencia global. Pero ahora, ese mismo poder está siendo puesto a prueba, de una forma diferente, inesperada. Porque en este conflicto no se enfrenta a un enemigo convencional, se enfrenta a una estrategia distinta, una estrategia que no busca una victoria rápida, sino una victoria progresiva, lenta, silenciosa, pero devastadora. Mientras tanto, Irán o Persia, como aparece en las antiguas escrituras,
parece operar bajo una lógica completamente diferente, una lógica de preparación, de paciencia, de visión a largo plazo. Y esto también llama la atención de quienes estudian las profecías, porque en la Biblia las naciones no solo aparecen como territorios, sino como piezas dentro de un escenario mayor. Un escenario donde cada movimiento tiene un propósito, donde cada conflicto tiene un significado. En el libro de Daniel se describen enfrentamientos entre reinos que no son solo políticos, sino simbólicos. Reinos que representan fuerzas, influencia, dirección. Y en esos relatos, muchas veces el desenlace no depende únicamente del poder visible, sino de factores más profundos. Factores que no siempre son comprendidos en el momento. Hoy, al observar este conflicto, algunos comienzan a notar paralelismos inquietantes. Una potencia dominante, enfrentando a una nación que ha esperado, que ha observado, que ha aprendido, y que ahora responde de una forma que no encaja en los esquemas tradicionales. Porque ya no se trata solo de misiles y defensas, se trata de economía, de recursos, de estabilidad, de presión constante, de un sistema que comienza a ser empujado hasta sus límites. Y cuando un sistema llega a ese punto, puede quebrarse. Las Escrituras hablan de momentos así. Momentos donde estructuras que parecían firmes comienzan a mostrar grietas, donde lo que sostenía el equilibrio deja de ser suficiente, donde el mundo entra en una fase de incertidumbre. Y eso es exactamente lo que muchos temen hoy, porque si este conflicto se prolonga, si el desgaste continúa, si la presión aumenta, entonces el impacto no será solo militar, será global, económico, social. Y ese tipo de impacto tiene consecuencias profundas, consecuencias que van mucho más allá de una guerra. En el Apocalipsis se describen escenarios donde eventos aparentemente aislados desencadenan efectos en cadena. Un cambio aquí provoca una crisis allá, una decisión en una región afecta a todo el mundo, y poco a poco el sistema entero comienza a transformarse. Hoy, algunos expertos advierten que un conflicto prolongado podría afectar rutas comerciales, suministro de energía, estabilidad financiera. Y cuando esos elementos se ven comprometidos, el mundo entero lo siente. Pero la Biblia ya hablaba de algo así, de tiempos donde el comercio se ve afectado, donde las riquezas pierden su valor, donde la estabilidad económica deja de ser segura. Y eso genera otra pregunta inquietante. ¿Estamos viendo el inicio de ese proceso? Porque si las tensiones actuales continúan escalando, si los recursos comienzan a escasear, si las economías empiezan a tambalear, entonces lo que estamos presenciando no sería solo un conflicto regional, sería el inicio de una transformación global. Y en ese tipo de transformación, nadie queda fuera. Todos se ven afectados, directa o indirectamente. Pero hay algo aún más profundo, algo que pocos consideran, porque más allá de la estrategia, de la economía, en política, existe un elemento que aparece repetidamente en las Escrituras, un elemento que no puede ser ignorado: la motivación, la convicción, la creencia. A lo largo de la historia, muchas guerras no han sido impulsadas solo por intereses materiales, sino por ideas, por visiones, por creencias profundamente arraigadas, y eso las hace aún más complejas, más difíciles de detener, más impredecibles. Hoy, algunos señalan que este conflicto también tiene dimensiones que van más allá de lo visible, dimensiones ideológicas, dimensiones espirituales, formas de ver el mundo que chocan entre sí, y cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser solo externo, se vuelve interno,
profundo, difícil de resolver. En el libro de Daniel hay pasajes donde se habla de luchas que no son solo entre reyes, sino entre fuerzas que operan detrás de ellos. Fuerzas que influyen, que guían, que empujan los acontecimientos en una dirección específica. Y eso abre una posibilidad inquietante, que lo que vemos en la superficie no sea todo lo que está ocurriendo, que haya algo más, algo que no se ve, pero que influye, algo que conecta los eventos actuales con un panorama mucho más amplio. Y si eso es cierto, entonces este conflicto no sería solo una disputa entre dos naciones, sería parte de un proceso mayor, un proceso que ya fue descrito, que ya fue anticipado y que ahora comienza a desarrollarse ante los ojos del mundo. Pero aún hay una pieza clave que falta entender, una pieza que podría cambiar completamente la interpretación de todo lo que está ocurriendo. Porque las profecías no solo hablan de guerras y conflictos, hablan de lo que viene después de ellos, de lo que surge en medio del caos, de lo que aparece cuando el mundo busca estabilidad, una figura, un sistema, una solución, algo que promete orden en medio del desorden. Y ese momento podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Y a medida que el conflicto se intensifica, a medida que el mundo comienza a sentir los efectos de esta tensión creciente, una nueva preocupación empieza a surgir en silencio. No es solo el miedo a la guerra, es el miedo a lo que viene después de ella. Porque la historia ha demostrado algo una y otra vez. Las grandes crisis no terminan simplemente con destrucción. Dan origen a cambios profundos, cambios que redefinen el mundo. Y es exactamente aquí donde las profecías bíblicas se vuelven aún más inquietantes, porque no solo hablan de guerras, hablan de lo que surge a partir de ellas. En el Apocalipsis se describe un escenario donde, después de una serie de conflictos y crisis globales, el mundo entra en una etapa completamente diferente. Una etapa donde el caos abre la puerta a algo nuevo, algo que promete orden, algo que promete estabilidad, algo que promete solución, pero que también trae consigo un nivel de control nunca antes visto. Porque cuando el mundo enfrenta incertidumbre, cuando las economías se ven afectadas, cuando las naciones pierden estabilidad, la humanidad comienza a buscar respuestas. Y en ese momento, cualquier solución parece aceptable, incluso aquellas que antes serían impensables. Hoy, algunos expertos advierten que conflictos prolongados, como el que podría desarrollarse entre Estados Unidos e Irán, no solo afectarían el equilibrio militar, sino también el sistema económico global, el flujo de energía, las cadenas de suministro, la estabilidad financiera. Y cuando esos pilares se ven comprometidos, el mundo entra en una fase de vulnerabilidad, una fase donde el miedo comienza a influir en las decisiones, donde la necesidad de seguridad supera la necesidad de libertad. Y eso es exactamente lo que describen las profecías. Un mundo que, después de enfrentar crisis sucesivas, acepta un nuevo sistema, un sistema más centralizado, más controlado, más uniforme. En el Apocalipsis se menciona un tiempo donde las decisiones económicas dejan de ser completamente libres, donde comprar y vender está condicionado, donde existe un tipo de control que alcanza a toda la humanidad, un sistema global, unificado, pero profundamente restrictivo, y aunque durante mucho tiempo estas ideas parecían lejanas, casi imposibles, hoy comienzan a sentirse más cercanas, más reales, porque el mundo ya está avanzando hacia sistemas digitales, hacia estructuras económicas interconectadas, hacia formas de control más sofisticadas. Y en medio de una crisis global, ese avance podría acelerarse, podría justificarse,
podría imponerse. Porque cuando las personas sienten que todo se está desmoronando, buscan algo que les dé seguridad, aunque el precio sea alto, aunque implique ceder control, aunque implique aceptar condiciones que antes habrían rechazado. Y eso es lo que hace que este momento sea tan delicado, tan decisivo, porque no se trata solo de lo que está ocurriendo ahora, sino de lo que este momento puede provocar, de las decisiones que se tomarán bajo presión, de los cambios que se implementarán en medio del miedo y de las consecuencias que esos cambios tendrán en el futuro. Pero las profecías no se detienen ahí, también hablan de una figura que surge en medio de ese contexto, una figura que promete soluciones, que ofrece estabilidad, que parece tener respuestas, una figura que logra unir lo que estaba dividido, que logra traer orden donde había caos y que, por eso mismo, gana influencia, gana poder, gana aceptación. Pero esa figura no es lo que parece, porque detrás de esa aparente solución existe un propósito diferente, un propósito que no todos perciben de inmediato. En el Apocalipsis, esta figura es descrita como alguien que tendrá autoridad, influencia y capacidad para transformar el mundo. Alguien que actuará en un momento de debilidad global, en un momento donde las naciones estarán buscando dirección. Y eso es lo que hace que este punto de la historia sea tan crucial. Porque si el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán contribuye a generar ese escenario, si acelera la inestabilidad, si provoca cambios en el sistema global, entonces podría estar preparando el terreno para algo mucho mayor, algo que ya fue descrito, algo que ya fue anticipado, algo que, según las Escrituras, forma parte de los tiempos finales. Y eso cambia completamente la forma de ver este conflicto, porque ya no se trata solo de estrategia militar, ni de política internacional, ni de economía. Se trata de un proceso que conecta eventos, que une crisis, que construye un escenario donde cada pieza encaja, donde cada evento tiene un lugar, donde cada movimiento acerca al mundo a una etapa diferente. Y en medio de todo eso, surge una pregunta que no puede ser ignorada. Si todo esto está avanzando, si los eventos se están alineando, si las señales están apareciendo, entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para que ese escenario se complete? ¿Cuánto falta para que el mundo entre en esa fase descrita hace miles de años? Nadie puede dar una fecha exacta. Nadie puede afirmar con certeza el momento, pero lo que sí es claro es que los eventos actuales están generando condiciones que antes no existían. Están acelerando procesos, están conectando elementos, y eso es lo que más llama la atención de quienes estudian estas profecías, porque no se trata de un solo evento, se trata de una secuencia, de una progresión, de un camino que poco a poco se va revelando. Y tal vez, solo tal vez, estamos avanzando más rápido de lo que imaginamos. Y cuando todo parece encajar, cuando las piezas comienzan a formar una imagen más clara, cuando el presente empieza a parecerse cada vez más a lo que fue escrito hace miles de años, entonces ya no se trata solo de observar, se trata de entender. Porque a lo largo de la historia, muchas generaciones creyeron estar viviendo momentos decisivos. Muchas pensaron que el fin estaba cerca, pero el tiempo pasó y el mundo continuó. Sin embargo, nunca antes la humanidad había estado tan conectada. Nunca antes los eventos en una región afectaban tan rápidamente al resto del planeta. Nunca antes el sistema global había sido tan interdependiente, tan frágil, tan vulnerable. Y eso es lo que hace que este momento sea diferente.
Porque hoy, un conflicto entre dos naciones puede generar consecuencias en todo el mundo. Puede afectar economías, puede alterar mercados, puede cambiar decisiones políticas, puede transformar el rumbo de países enteros. Y cuando ese tipo de impacto ocurre, el mundo cambia, no poco a poco, sino de forma acelerada, profunda, difícil de revertir. Hoy, el posible enfrentamiento entre los Estados Unidos e Irán no es solo una noticia más, es un evento que podría marcar un antes y un después, un punto de quiebre, un momento donde el equilibrio global comienza a transformarse. Y eso es exactamente el tipo de escenario que describen las profecías. Un mundo que entra en una nueva fase, una fase donde las certezas desaparecen, donde lo conocido deja de ser seguro, donde lo estable comienza a tambalear. Pero en medio de todo esto, hay algo que muchas veces se olvida, algo que está presente en cada una de las escrituras, algo que no cambia, incluso cuando todo lo demás cambia, el propósito, porque las profecías no fueron dadas para generar miedo, sino para generar conciencia, para despertar, para preparar, para hacer que las personas miren más allá de lo inmediato, más allá de lo visible, más allá de lo temporal, y entiendan que hay algo más grande en juego, algo que trasciende naciones, guerras y sistemas, algo que tiene que ver con decisiones personales, con dirección, con fe. En el Apocalipsis, a pesar de todas las crisis, de todos los conflictos, de todos los cambios, también hay un mensaje claro, un mensaje de advertencia, pero también de esperanza. Porque incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una oportunidad de elegir, de reflexionar, de buscar un camino diferente. Y tal vez ese sea el punto más importante de todo esto. Porque mientras el mundo observa conflictos, tensiones y posibles guerras, cada persona enfrenta su propia decisión, ignorar las señales o intentar comprenderlas. Ver todo esto como simples coincidencias o como parte de algo mayor. Seguir viviendo como si nada estuviera pasando o detenerse por un momento y preguntarse, ¿y si esto tiene un significado? ¿Y si hay algo que debo entender? ¿Y si este momento no es casualidad? Porque la historia no solo se escribe con grandes eventos, se escribe con decisiones individuales, con momentos de reflexión, con cambios internos, y tal vez este sea uno de esos momentos donde todo parece normal en la superficie, pero profundamente algo está cambiando, algo que no todos perciben, algo que no todos entienden, pero que está ahí, avanzando, silenciosamente. Y la pregunta final no es solo qué va a pasar con el mundo, sino qué vas a hacer tú con lo que estás viendo. Porque las señales pueden estar frente a todos, pero no todos las reconocen. No todos las interpretan, no todos reaccionan de la misma manera. Y en tiempos como estos, esa diferencia lo cambia todo.